Así que bendiciones a todos. Y como había mencionado, hoy vamos a estar hablando acerca de la doctrina de la Trinidad. Es una doctrina realmente fundamental, ¿ok? Ahora, Juan 17:3 nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él nos está diciendo que la vida eterna significa conocer a Dios. Conocer a Dios es la vida eterna, están relacionados. Entonces, vamos a conocer al Señor, vamos a permitir que el Señor nos enseñe quién es Él realmente para poder disfrutar de esa vida plena y eterna que el Señor Jesucristo nos está ofreciendo, ¿ok? Ahora, las doctrinas, ¿por qué son importantes? Porque nos ayudan a ver el mundo por medio de la perspectiva de Dios. Nos van a ayudar a ver a las situaciones, a las personas y a las cosas con la visión de Dios. Es como si como si nos pusiéramos los anteojos del Señor, como si viéramos a través de sus ojos las cosas. Y de verdad que se ve el mundo tan diferente y podemos actuar realmente conforme a lo que vemos, que es lo que nos está mostrando el Señor. Por eso son importantes las doctrinas, ¿ok? Bueno, pero para entender doctrinas tenemos que entender ciertos conceptos espirituales. A veces no es fácil y voy a explicar por qué. Y también tenemos que considerar estos aspectos, ¿ok? Tenemos un conocimiento muy limitado de lo que es el mundo espiritual. Nosotros vivimos en este cuerpo, vivimos en la tierra, vemos las cosas, las podemos tocar, las podemos oler, pero no tenemos mucha información acerca del mundo espiritual más que lo que nos dice la Biblia. Entonces, no vivimos realmente en lo que sea tangible espiritualmente, ¿ok? Tampoco tenemos un lenguaje que sea suficiente o quizá ni siquiera existe el lenguaje adecuado para describir esas realidades espirituales, ¿ok? Y nos falta también, tenemos una falta de referencias para comparar las cosas. Quizás por eso es que Jesús siempre decía, ¿con qué compararé el reino de los cielos? El reino de los cielos es como, y siempre trataba de buscar comparaciones, porque es difícil encontrar cosas con las que podamos comparar las realidades espirituales. Y obviamente tenemos limitaciones físicas. Nuestro cerebro ni siquiera funciona al 100%. Entonces, imagínense, tratar de comprender al Dios creador del universo, al dueño de todo lo que existe, al creador de absolutamente todo, con un cerebro que mide aproximadamente 10 centímetros en nuestra cabeza, pues está un poco difícil. Entonces, es una limitación física que nosotros tenemos. Ahora, el ser humano comprende ideas y conceptos generalmente con imágenes que aparecen en nuestro cerebro o en nuestra mente, ¿ok? Si yo les digo a ustedes las palabras pelota de fútbol, probablemente va a aparecer en su mente una imagen de una pelota blanca con negro y si alguna vez la han tocado, quizás sepan más o menos qué pesada es, de qué tamaño es. Entonces ustedes tienen una idea de este concepto porque ya lo han visto antes. Si yo les digo la palabra avión, ustedes también conocen esta idea, ¿verdad? Un aparato que tiene dos alas y vuela y transporta gente. Quizá es diferente la marca de la aerolínea que viene a su mente, pero todos tenemos una idea similar de lo que es un avión. ¿Qué tal conceptos más abstractos como frío o caliente? Quizá cuando decimos frío nos viene a la mente un hielo, un helado, no sé, tener frío en el cuerpo. Y si decimos caliente, pues quizá venga el fuego, una manta para abrigarnos, una chamarra, el sol, no sé. Pero son conceptos que podemos explicar, que tenemos referencia para ellos. ¿Qué tal un concepto que no exista? Por ejemplo, un elefante morado. No existe un elefante morado, pero sí existe un elefante y sí tenemos el concepto morado. Y cuando los combinamos, en nuestra mente aparece un elefante morado, aunque en la realidad no exista, ¿cierto? ¿Qué tal si decimos un color que nunca hemos visto antes? Esto sí ya está más complicado.
porque si es algo que no hemos visto, que si no tenemos una referencia, yo la verdad no puedo imaginarme lo que es un color que nunca antes he visto. Parece imposible. ¿Y qué tal si yo les digo espíritu? ¿Qué les viene a su mente? Yo les podría decir, pues un espíritu no es material, es algo invisible, pero en realidad no sé qué viene a la mente de cada uno de ustedes, ¿ok? Espíritu ya es un concepto bastante abstracto, no tenemos ni el lenguaje para describirlo precisamente, porque tampoco se nos da tanta información acerca de eso. Por eso es que entender conceptos espirituales puede ser un poquito complicado. Pero gracias a Dios que Él nos da lo que necesitamos, la información necesaria para poder comprender conceptos y estas doctrinas espirituales que van a ser fundamentos de nuestra fe, aunque no tengamos el lenguaje adecuado, aunque no tengamos las referencias exactas, el Señor nos va a ayudar a comprenderlos. Amén. Y bueno, nosotros podríamos preguntarnos qué es Dios, ¿verdad? Pero también podríamos preguntarnos quién es Dios. Son dos preguntas diferentes. ¿Qué es Dios? Yo podría decir que Dios es un ser divino, ¿ok? ¿Y qué es lo que hace a algo ser un ser divino? Pues las características de Dios son la omnipotencia, es decir, que Él es todopoderoso, que Él es omnipresente, puede estar en cualquier lugar, a todo momento. Él es omnisciente, lo sabe todo. Eso podríamos decir que es un ser divino, eso es Dios. También podríamos decir que es un espíritu, pero ya hemos dicho, no sabemos exactamente lo que es un espíritu, cómo se ve. Si es invisible, pues no se ve, pero entonces, ¿de qué está hecho? Pero la Biblia nos dice que su esencia es el amor, que Dios es amor, ¿ok? Entonces, de ahí podríamos hacer un puente que nos lleve a contestar la pregunta, bueno, ¿y quién es Dios entonces? Quizá no podemos comprender con exactitud lo que es Dios en naturaleza, pero sí podemos conocerlo un poco más en cuanto a quién es Dios. Podemos decir que Dios es un Dios trino. Es decir, es una unidad de tres. Y esa unidad de tres está compuesta por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es quién es Dios. Y esta noche vamos a tratar de desglosar eso un poco con más profundidad. Entonces, vamos a ver. Si Dios es una Trinidad, ¿ok? Una unidad de tres personas, vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esto, porque la palabra trinitas viene precisamente del latín que significa una unidad de tres personas. Sin embargo, esta palabra Trinidad como tal no aparece en toda la Biblia. No hay un solo pasaje bíblico que mencione la palabra Trinidad, ¿ok? No está explícitamente en la Biblia, pero sí está implícito este concepto. Si yo les dijera, el cielo está súper nublado, el clima está muy malo, si salen, llévense su paraguas, llévense su sombrilla. Yo no les he dicho que va a llover, ¿cierto? Pero eso está implícito en lo que yo les dije antes, ¿verdad? Entonces es lo mismo en la Biblia. La palabra Trinidad, Dios es una Trinidad, no está explícita en la Biblia, pero cuando leemos la palabra de Dios, cuando la estudiamos, nos damos cuenta de que el concepto de la Trinidad está implícito en las Escrituras, ¿ok? Ahora, hay muchas imágenes y analogías que la gente generalmente usa para representar la Trinidad y quizá ustedes han escuchado algunas de esas. Algunas personas dicen que Dios es como un huevo, que la Trinidad es como un huevo, que está compuesto de tres partes y que cada parte es diferente. Está el cascarón, está la clara y está la yema. Algunas otras personas dicen que, bueno, la Trinidad es como una manzana. Tiene la cáscara, tiene la pulpa y tiene el centro con las semillas. Así es Dios. Es tres en uno. Es una sola manzana, pero tres diferentes partes. O algunos dicen es como un trébol. Tiene tres hojas, pero es una sola hoja de trébol. Es una sola unidad. Otros llegan a decir que Dios es como el agua,
que se manifiesta en tres diferentes formas. Así como el agua puede ser, puede tener forma líquida, gaseosa y sólida, igual Dios se puede manifestar de una manera diferente, ¿ok? De tres, o más bien de tres formas diferentes. Sin embargo, la analogía del huevo, como la analogía del trébol, la analogía de la manzana, no son correctas. Y mucho menos la analogía del hielo con el agua y el gas evaporado o el agua evaporada. Que yo podría llegar a decir que esto hasta es una herejía, ¿ok? Es una muy, muy mala analogía. Esto se le llama modalismo, que Dios se manifiesta, es el mismo Dios, un solo Dios, una sola persona, pero se manifiesta en tres diferentes personas. Esto no es lo que la Biblia nos enseña, ¿ok? Vamos a comenzar. ¿Qué es la Trinidad? ¿De dónde viene? ¿Qué es este concepto? Para empezar, vámonos al libro de Éxodo, capítulo 24, donde el Señor le está dando los 10 mandamientos a Moisés y le dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El Señor le está diciendo a Moisés, no quiero que se haga nada que sea una imagen ni semejanza a nada cosa celestial, mucho menos mía, ¿ok? Yo no quiero que hagan esto. Queda prohibido. Es un pecado, es una ofensa para mí. ¿Y por qué es una ofensa para el Señor? Porque es un pecado. Piensa en esas dos palabras, imagen, semejanza. ¿En dónde más las hemos escuchado? Los que ya hayan leído Génesis, vamos al capítulo 1, 26 y 27. Dice así la palabra. Y dijo, este es Dios mismo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Nosotros, los seres humanos, no podemos crear imágenes y semejanzas del Señor porque Él mismo nos creó a nosotros como una imagen, como una semejanza de su persona, de su carácter. Es decir, que si nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que mirarnos a nosotros. Vamos a ver. Si nosotros tenemos una persona que no podemos distinguir muy bien, que está frente a un espejo, ¿ok? Yo puedo distinguir quizá que esta persona pues es una mujer porque tiene el pelo largo, quizá, ¿ok? Pero no puedo verle la cara, no sé de qué color tiene los ojos, no sé la forma de su nariz, yo no sé si está sonriendo, si está triste, yo no sé qué características tenga físicas, ¿verdad? Pero si nosotros la miramos en el espejo, que no es su imagen real, sino es solamente un reflejo, es la imagen, es la semejanza de esta persona, podemos ver que tiene los ojos marrón, que tiene el pelo lacio, que está sonriendo, que tiene ceja poblada, que es delgada, que es guapa, ¿ok? Entonces, al ver esa imagen, al ver esa semejanza, aunque no sea la persona, tenemos una idea de quién es la persona en realidad. Lo mismo pasa con el Señor. Él nos hizo a nosotros para que pudiéramos conocerlo y tener una idea de cómo es Él, de quién es Él, ¿ok? Ahora, si la persona se va y me quedo con la imagen, sigo sabiendo cómo es la persona. No necesito tener esa persona físicamente presente o que esté ahí para nosotros poder describir sus características, ¿cierto? Ahora, Génesis 2:26. Aquí el Señor, desde el principio de la escritura, nos introduce al concepto de pluralidad en una unidad, de lo que es la unidad con una pluralidad. Fíjense lo que dice. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí el Señor nos está diciendo, dos pueden ser uno, ¿ok? Entonces no habría ningún problema en decir que tres pueden ser uno. El Señor mismo nos está introduciendo este concepto de pluralidad con una unidad. El hombre deja a su madre, a su padre, se une a su mujer y los dos son una sola carne. Entonces, para Dios, este concepto es importante y quiere que desde el principio nosotros empecemos a digerirlo, empecemos a aceptarlo. Lo siguiente que dice Dios es, aquí parafraseando, hagan una familia, hagan otro. Versículo 27 y 28 dice,
Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, es decir, hagan otro. Entonces, ¿qué es lo que creó el Señor a imagen y a semejanza? Creó hombre, mujer y les dijo, hagan otro. Entonces, es una unidad de personas lo que creó el Señor. La familia. La familia es tan importante porque realmente es la imagen y la semejanza terrenal que nos ayuda a comprender el concepto de lo que significa una pluralidad en una unidad. Es decir, es una imagen y semejanza de la Trinidad. Y yo creo que esta es una de las razones por las que Satanás ataca tanto la institución de la familia. Por eso yo creo que hay tantos divorcios en el mundo, por eso Satanás ataca los matrimonios. Desde antes de que se casen, ataca con la fornicación, ataca con la inmoralidad, para que esta familia no llegue a ser una unidad como Dios la había planeado. ¿Por qué? Porque es lo que representa a Dios aquí en la tierra. Nosotros somos lo que representamos a Dios aquí en la tierra. Por eso es que Satanás va a atacarla mucho. Entonces debemos cuidar nuestra familia. Hay que cuidar eso que Dios ha creado como su imagen y semejanza. Y de hecho, podemos ver a Dios como una familia. Este concepto Él mismo nos los da. Lo podemos llamar la familia Yahweh. Yahweh es el nombre personal de Dios, el nombre que Dios le dio a Moisés, ¿ok? Entonces, Yahweh es la familia, ¿ok? Una sola familia, una familia, pero que está compuesta por tres diferentes personas. El Padre, que es Yahweh, el Hijo, que también es Yahweh, y el Espíritu Santo, que también es Yahweh. Yahweh es el ser divino, ¿ok? Cada uno de ellos pertenece a esta familia y la Biblia misma nos da un lenguaje filial para describirla. Nos está diciendo el Padre, el Hijo. Este lenguaje es de una familia, es un lenguaje familiar, ¿ok? Pero tenemos que entender que aunque sean una unidad, que sean un solo Dios en cuanto a unidad, hay tres personas diferentes y el Padre es diferente al Hijo y el Hijo es diferente al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es diferente al Padre. No son la misma persona. Entonces, no se manifiesta de diferente manera el Padre sino que son diferentes. El Padre tiene las características divinas de omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, lo mismo que el Hijo y lo mismo que el Espíritu Santo. Y este concepto debe quedar súper claro. Cuando se imaginen a Dios, cuando quieran explicarle a Dios a alguien, tienen que decirle que es Dios uno en unidad, que lo debemos ver como una familia, pero que hay tres diferentes personas, ¿ok? Ahora, hay algunas características de los seres humanos en nosotros que reflejan la imagen y la semejanza del Señor. Por ejemplo, nosotros los seres humanos estamos guiados por el amor y el amor nos da plenitud. ¿No se sienten completos cuando son amados por alguien a quien ustedes también aman? Nosotros somos seres comunicativos. Nosotros necesitamos hablar con las personas, necesitamos comunicarnos, pues Dios en su persona es igual, Él se comunican, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entre ellos se comunican. Entre ellos está la plenitud del amor. Él mismo es amor. Somos nosotros seres relacionales, lo mismo que Dios. Él se relaciona en sí mismo, Él se relaciona con el Padre, con el Hijo con el Espíritu Santo. Entre los tres se relacionan. Nosotros fuimos creados con sentimientos. El Padre ama, el Padre se enfada, el Hijo igual. Entonces, entre la Trinidad, entre las personas de la Trinidad, ellos también tienen sentimientos. Nosotros, los seres humanos, vivimos en comunidad y nos servimos unos a otros. Lo mismo pasa con la Trinidad. Ellos viven en comunidad, viven y existen eternamente. Ellos viven el uno para el otro. Entonces, esto es un concepto que debemos tratar de entender y vivirlo también. Nosotros somos procreadores y creativos. El Señor es creador, Él crea de la nada, pero nosotros somos procreadores, es decir, creamos con lo que tenemos. Esa es una característica que Dios puso dentro de nosotros. Y nosotros también somos visionarios y perseguimos propósitos. El Señor nuestro Dios es lo mismo.
dentro de la Trinidad, ellos son visionarios y ellos persiguen un mismo propósito. Y esos propósitos, esas visiones también los unen, los hacen uno, ¿ok? El Señor tiene un carácter muy especial que quiere que sea reflejado también en nosotros, ¿ok? Nos dice la Biblia en la primera de los Corintios 13, 4, 8, estos pasajes los conocen bien ustedes. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Y esto es realmente quién es Dios. Esto es el carácter del Señor. Él es paciente, Él es bondadoso, ¿ok? Él todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este es nuestro Dios. Y quiere que estas características se reflejen en nosotros también. Gálatas 5, 22, 23 nos dice que el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Estas son características del carácter de nuestro Señor, que también quiere que nosotros mostremos como su imagen y semejanza. De hecho, uno de los propósitos de nosotros como seres humanos es ser como Cristo, es ser transformados a su imagen y semejanza. Nos lo dice la palabra, segundo a los Corintios 3:18. Así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su imagen con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Amén. Entonces, eso es uno de los propósitos, que seamos transformados a la imagen, a la semejanza de nuestro Señor Jesús. ¿Y cómo es nuestro Señor Jesús? ¿Cómo es nuestro Dios? Es una Trinidad, es una unidad con pluralidad. Pero ¿qué pasa? Tenemos un problema gigantesco. Desde la creación del mundo entró el pecado. Y el pecado vino a destruir precisamente la imagen y la semejanza de Dios. El primer asesinato que sucedió en la historia de la humanidad fue un asesinato entre hermanos. Eso quiere decir que el pecado destruye en nosotros la imagen y la semejanza de Dios. Destruye la visión de Dios, es decir, esa visión de unidad, e impone una visión individualista. Persigue propósitos egoístas. Se dan cuenta que lo primero que atacó fue la familia. Se destruyó ahí la imagen del Señor. Las personas dejaron de verse como una sola carne, sino ya se veían como Él y yo. Ya no era como nosotros, sino Él y yo. Y eso es lo que Dios no quiere. Ahora, vamos a aprender entonces qué es lo que significa la unidad. ¿Cómo es que Dios entiende este concepto de ser uno, pero en pluralidad? Y para eso vamos a utilizar la historia de la Torre de Babel, ¿ok? Vamos a leer Génesis 11, 3 a 7, que dice así. Y dijeron los unos a los otros, dad acá, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les fue ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron, dad acá, edifiquémonos ciudad y torre que tenga la cabeza en el cielo y hagámonos nombre. Por ventura nos esparciremos sobre la faz de toda la tierra. Es decir, evitaremos ser esparcidos por toda la tierra. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre. Y dijo el Señor, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje, y ahora comienzan a hacer, y ahora no dejarán de efectuar todo lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y mezclemos allí sus lenguas, que ninguno entienda la lengua de su compañero. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña esta historia? Dice aquí el Señor que el pueblo se ha vuelto uno, que el pueblo se volvió uno. ¿Qué es lo que significa ser uno? Uno es hablar un mismo idioma. Ellos hablaban el mismo idioma, es decir, se entendían, estaban de acuerdo unos con otros. Eso es ser uno. Tener una misma visión. Ellos tenían una misma perspectiva, tenían una misma visión, un mismo propósito. Querían hacer lo mismo todos juntos. Tenían los mismos valores, se querían hacer famosos, querían llegar al cielo con esta torre, ¿ok?
Pues en la Trinidad ocurre lo mismo, pero de manera positiva. Esto fue de manera negativa, obviamente. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en la Trinidad, entre ellos hablan un mismo idioma, se entienden, están de acuerdo unos con otros, tienen una misma visión, tienen una misma perspectiva, tienen los mismos propósitos, que lo que están haciendo ahora es salvar a la humanidad. Tienen los mismos valores, comparten los mismos valores, tienen el mismo carácter y tienen algo extra que los de la Torre de Babel no tenían. Nuestro Dios maravilloso, esta Trinidad, tiene un amor sacrificial. Está dispuesto a dar su vida el uno por el otro, ¿ok? El Padre ama al Hijo y el Hijo da la vida y el Espíritu Santo, nadie puede decir nada malo acerca del Espíritu Santo. Entonces, se cuidan entre ellos, se aman entre ellos, tienen esta visión de unidad, de amor también por su creación, por nosotros que somos los seres humanos. Eso significa ser uno. Juan 17, 22, 23. Este es Jesús mismo y que dice, yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Jesús mismo está orando por nosotros los creyentes y le dice a su Padre, yo quiero que sean uno, que lleguen a la perfección en la unidad. Así como tú y yo somos uno, así igualito quiero que se amen ellos, para que nosotros podamos estar en ellos y ellos en nosotros. ¿Se dan cuenta la importancia que nuestro Dios está dando a la unidad con una pluralidad? Yo creo que podríamos describir la Trinidad como la perfección en la unidad. Si alguien les pregunta, ¿qué es la Trinidad? Pues es la perfección en la unidad. Ahora, Colosenses 3:14 nos dice Pablo, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la perfección. ¿Qué es lo que nos va a hacer uno? ¿Qué es lo que nos va a unir? El amor. Nosotros necesitamos aprender a amar como Dios ama. Necesitamos aprender a amar así como nuestro Señor para poder llegar a la perfección en la unidad. Entonces, no somos entidades individuales que andan por ahí creciendo espiritualmente. No, para Dios es importante que nos volvamos uno, uno. Por eso es tan importante congregarse, por eso es tan importante aprender a perdonar, aprender a convivir con los hermanos. Amén. De hecho, hay un ejemplo de lo que significa ser uno. Primera de Samuel 18:1 dice así la escritura. Aconteció que cuando David terminó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán se quedó ligada a la de David y Jonatán lo amó como a sí mismo. Jonatán fue el mejor amigo del rey David y dice la escritura que lo amó como a sí mismo. Las almas se pueden unir, las almas se unen. Entonces, esto es lo que Dios quiere que haga, que hagamos nosotros como su familia. Ahora nosotros somos parte de su familia. Y si nosotros somos parte de su familia, nos tenemos que amar los unos a los otros, tenemos que ligar nuestras almas para poder ser uno, para poder tener una visión, para poder tener un lenguaje, para estar de acuerdo, para llevar a cabo la obra que el Señor quiere que llevemos a cabo. Y si estamos aquí, la visión de Dios es salvar al mundo. Entonces, nuestra visión debe ser la misma, nuestro lenguaje debe ser el mismo, debemos estar de acuerdo para que podamos ayudar al Señor a llevar a cabo estos propósitos. Así que nosotros, de ahora en adelante, vamos a honrar al Señor siendo el verdadero reflejo de su imagen y semejanza. Vamos a aprender a amarnos unos a otros para llegar a ser uno con toda la familia del Señor y con Él. Vamos a reflejar con nuestro carácter la imagen y semejanza de Dios a todo el mundo para que lo conozcan por medio de nosotros, porque nosotros somos ese reflejo de esa Trinidad. Si un cristiano no comprende el concepto de la Trinidad, de cómo es que Dios se maneja en sí mismo, le va a ser bien difícil entender por qué hay que amar, por qué hay que perdonar, por qué hay que no tener envidia, por qué hay que vivir con un mismo corazón entre los hermanos y entre el mundo, ¿ok?
Por eso es que esta doctrina es tan, tan fundamental para nuestra fe. Amén.